Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, en Comisión de Paz del Senado, denuncian muerte de 9 niños en 3 combates entre ejército y grupos irregulares. Aunque Midefensa admitió 2 muertes de menores, no aclaró por qué no se había informado oficialmente. Zona de guerra entre Tarazá y Remedios, Antioquia. Hay combates, capturados y un cadáver insepulto desde hace 7 días. Abogado de Saab en Cabo Verde y embajador de Venezuela piden su libertad inmediata por ilegalidad de la captura. Y en Top Secret hay prueba de que el fiscal Barbosa no respeta la autonomía judicial de sus subalternos. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Japón decidió renunciar a ser sede del Campeonato Mundial Femenino de 2023. La pregunta es, ¿opciones para Colombia o esto ya está cocinado en favor de Australia y Nueva Zelanda? Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo figura destacada con Juventus, que hoy derrotó a Boloña 2-0 en el regreso de la Liga Italiana. Aumenta la preocupación por el incremento de casos positivos de COVID-19 entre los asistentes al torneo de tenis que organizó Novak Djokovic. Hemos trasladado a más de 200 personas a la UCJ. Y aquí está. Esta es la imagen del día. Los equipos de alta tecnología óptica de los helicópteros Black Hawk del Ejército están siendo utilizados en Barranquilla para localizar en la noche a los infractores de los confinamientos y toques de queda ordenados en esta pandemia. Anoche localizaron fiestas y reuniones, les advirtieron de su infracción y desde el aire enviaron las coordenadas a los equipos en tierra para que hagan efectivos los comparendos. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Según las denuncias de esta semana en la Comisión de Paz del Senado, había combates entre el ejército y disidencias y grupos criminales donde habrían muerto 9 niños entre los 14 y los 18 años. Eduardo López Júquer. Mónica, la muerte de estos niños que habrían sido reclutados a la fuerza por las bandas no fue reportada por el Ministerio de Defensa, pero el ministro Trujillo negó esta versión. 2 meses después de advertir el patrullaje de hombres fuertemente armados por las veredas de Suárez, Buenos Aires, Argelia y Morales, entre otras poblaciones, las comunidades indígenas, campesinas y afro del Cauca han denunciado el crecimiento del reclutamiento forzado y la muerte de menores de edad, al menos 9 de ellos en supuestos combates con el ejército. Respecto a los hechos ocurridos en el mes de abril en Argelia, Cauca, se trató de un combate entre tropas del Comando Específico del Cauca y miembros del GAO Residual Estructura Carlos Patiño. En su momento, el 15 de abril, el comandante de la Tercera División del Ejército, con sede en Popayán, general Jorge Isaac Hoyos, entregó un parte de victorias sobre operaciones militares contra un grupo armado residual, pero no se refirió a la muerte de niños. Este importante resultado se produce 8 horas después de haberse emitido la alerta temprana 010 generada por la presencia de bandidos en esta región. Varios días después, como resultado de las denuncias de las comunidades, el propio general Hoyos, en un comunicado de prensa, reconoció que entre los 8 muertos de las operaciones del 14 de abril se encontraron los cuerpos de 2 menores de edad, como lo reconoce hoy el ministro de Defensa. La Tercera División del Ejército Nacional confirmó a los periodistas regionales que entre los muertos había 2 menores de edad. Las comunidades campesinas e indígenas han advertido que a pesar del fortalecimiento del pie de fuerza del ejército y la policía, en el Cauca no se sabe quién controla los caminos, recluta menores de edad y matan a su antojo en cualquier vereda. De acuerdo con las denuncias de las comunidades, entre marzo y mayo hubo por lo menos 4 enfrentamientos en los que perdieron la vida niños en medio de los combates. Las fuerzas militares mantienen operaciones militares de control territorial en Jambaló, Buenos Aires, Morales, Suárez, Argelia y El Tambo. En las últimas horas se conoció de la muerte de un menor de edad en el patio de su casa, al ser alcanzado por un proyectil de fusil, al parecer disparado en medio de los enfrentamientos de grupos ilegales.
Así como hace unos meses el senador Roy Barreras denunció el asesinato de varios menores en un ataque aéreo de las Fuerzas Armadas contra grupos armados en Caquetá, esta semana volvió a denunciar la muerte de al menos 9 menores de edad entre marzo y abril de este año. Que las fuerzas legítimas del Estado tomen control del territorio. La frase del senador Roy Barreras llamando la atención del gobierno nacional sobre la situación de guerra que vive el departamento del Cauca expresa la angustia que viven campesinos, indígenas y comunidades negras que han denunciado el asesinato de varios menores de edad en los últimos meses. Entre el día 7 y 9 de marzo, no se conoce la fecha precisa, en un lugar indeterminado de la zona rural de Argelia, fueron encontrados 4 niños asesinados, o muertos en combate, o bombardeados, en todo caso, muertos. Un mes después, el 15 de abril, de acuerdo con la información allegada a la Comisión de Paz, otros menores murieron en supuestos enfrentamientos con el ejército. 8 personas, al parecer, todos ellos miembros de uno de estos grupos ilegales, o llamadas ahora disidencias. 2 de esas 8 personas eran menores de edad. Fueron presentados como bajas en combate. La senadora del Centro Democrático con asiento en la Comisión de Paz, Paloma Valencia, reconoció la situación que se vive en su natal departamento, según ella, agravada por la guerra entre grupos irregulares por el dominio del narcotráfico. La guerra entre la Nueva Marquetalia, el ELN y lo que llaman el Clan del Golfo está sumamente dura por la acogida de las diferentes rutas. El cuestionamiento de la Comisión de Paz hacia el gobierno se da porque los crímenes contra los menores de edad y la escalada de violencia se presenta en una región que cuenta con cerca de 8.000 efectivos militares y más de 4.000 policías. Aquí es evidente que hay un cuestionamiento al Ministerio de Defensa, al papel que viene cumpliendo la FUDRA 4 y la Brigada 29 en este lugar del país. Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la fuerza pública mantiene el control sobre el territorio y que los menores denunciados como asesinados en el mes de marzo no son del Cauca. Las fotografías de los 3 menores de edad asesinados corresponden a hechos ocurridos a comienzos de marzo del 2020 en el área general de la Quebrada Comaguiña, de la vereda La Nueva Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo. En los últimos días fueron denunciados hostigamientos contra la Guardia Indígena por la captura de 3 integrantes de un grupo armado ilegal en Jambaló, el asesinato de varios comuneros y la aparición de un cuerpo descuartizado en zona rural de Argelia. Los compañeros del líder social Eider Lopera, cuyo cuerpo yace hace una semana en un paraje de Tarazá, Antioquia, esperan una oportunidad para rescatar su cuerpo en medio del fuego cruzado entre criminales que se disputan allí el oro y las rutas de la cocaína. Carlos Cárdenas. Mónica, las bandas de los Caparros, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC pelean entre sí en medio de la población civil y todavía no se sabe qué grupo, si fue de estos, cometió el crimen del líder social. Desde el lunes, el cuerpo de Eider Lopera, líder social de las veredas Popales Jurales de Tarazá, Antioquia, está abandonado en el sitio donde fue asesinado, cerca de su finca en la vereda Caracolí. Miembros de los grupos armados ilegales que se disputan el control de esa zona no permiten que sus restos sean evacuados. Cerca del sitio está un grupo de campesinos listo para llevar los restos de su amigo hasta su vereda. Aún todavía pues continuamos en espera de solucionar cualquier tipo de acción para la recogida del cadáver del lugar donde quedó. Hasta el momento no hay certeza de la identidad de los asesinos de Lopera. En la zona donde quedó su cuerpo hay enfrentamientos entre el denominado Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el grupo armado ilegal Los Caparros. Las disputas se dan por el control de un corredor estratégico comprendido entre el corregimiento El Guaymaro y la vereda Urales en el Bajo Cauca antioqueño, donde hay sembrados de coca y minas de oro. Por la guerra en la zona y el asesinato de Eider Lopera, hoy se llevó a cabo un consejo de seguridad al que asistieron los comandantes de la policía de Tarazá, del Batallón de Operaciones Terrestres número 24 del Ejército y el secretario de gobierno de ese municipio. El día de hoy dispusieron un protocolo, una acción urgente para llegar hasta el sitio donde se encuentra el cuerpo sin vida
del líder asesinado el pasado 15 de junio. El viernes, en zona rural de Cáceres, Antioquia, las fuerzas militares abatieron a Evier Antonio Ortega alias Romaña, el tercero al mando de los Caparros y hombre de confianza de Emiliano Osorio alias Caín, máximo jefe de esa organización. Alias Romaña. Este bandido, integrante de la estructura Caparro como cabecilla. Horas después de ese combate, los Caparros distribuyeron este panfleto, ordenando mantener cerrados los establecimientos comerciales y evitar el tránsito por las vías del Bajo Cauca. El fenómeno paramilitar continúa acechando, desplazando y asesinando a la población como tal. Personas cercanas no han suministrado información sobre el sitio exacto donde quedó el cuerpo de Edier Lopera. El pasado 2 de junio, las comunidades de la zona alertaron sobre la presencia de estos grupos armados ilegales. Muy cerca de la convulsionada Tarazá se presentaron enfrentamientos armados entre el ejército y presuntos miembros del ELN en el municipio de Remedios. Dayana Cruz. Mónica, los campesinos de la vereda en donde presuntamente habrían ocurrido los enfrentamientos denunciaron que el ejército capturó a varios de sus vecinos, sindicándolos de ser guerrilleros. De acuerdo con las denuncias de la comunidad de la vereda El Carrizal, municipio de Remedios, Antioquia, en la madrugada de hoy tropas del ejército llegaron a algunas viviendas del caserío y capturaron a 5 campesinos de la región. Ayer hubo mucho pie de fuerza, el Maito, en el municipio de Segovia. Se presumía de que iba a ser una intervención para una mina llamada La Rubiela, pero en la madrugada fue un operativo que hicieron en la vereda Carrizal de Remedios. Un operativo detuvieron 5 personas. Con orden de captura por concierto para delinquir agravado, las personas capturadas son Luis Felipe Argumero Álvarez, Antonio Rúa Ospina, Fernando Francisco Osorio, Luis Fernando Osorio Franco y por porte ilegal de armas Jesús Osorio Narváez. Sin embargo, la 7ª División del Ejército en su cuenta de Twitter aseguró que primero se presentaron combates en la zona y que los capturados son sospechosos de ser integrantes del ELN. Sobre los combates presentados entre tropas de Ejército DIP 7 y presuntos integrantes del ELN en zona rural de Segovia y Remedios en Antioquia y Santa Rosa en sur de Bolívar, se han realizado capturas que han sido puestas a disposición de las autoridades competentes. Durante los combates, uno de los presuntos integrantes de este grupo armado organizado resultó herido y fue atendido inmediatamente por nuestros enfermeros de combate y posteriormente fue trasladado al hospital de Segovia. Esta versión oficial fue desmentida por la comunidad, que alegó que los detenidos son líderes conocidos en esas veredas y que además son miembros de la Junta de Acción Comunal que han trabajado con la implementación de los acuerdos de paz en la región. Eso no se puede hablar porque es gente que la conoce todo el mundo. Usted va allá y pregunte quiénes son. Ahí son campesinos reconocidos, ellos llevan a las fincas, la lista de la Junta de Acción Comunal, ahí están. En el operativo, una persona resultó herida y posteriormente fue trasladado por el mismo ejército a un hospital de Segovia, donde se recupera. Los otros capturados están siendo judicializados en ese municipio. Y en el municipio vecino, un contingente del SMAT llegó ayer a Segovia, Antioquia, sin mencionar su misión al alcalde. Y cuando este pidió explicación, el gobernador habló de un bloqueo en una vía 4G que no ha sucedido. Juan Fernando Barona. Mónica, todos esos grupos y el ejército de la zona, pero los caparros que habrían perdido a 2 de sus líderes en un combate, son los que envían panfletos prohibiendo el tránsito en la zona. En horas de la tarde de ayer, miembros del SMAT llegaron al municipio de Segovia, Antioquia, para realizar supuestos operativos en zonas rurales sin informarle a la alcaldía, generando preocupación en la comunidad. Había llegado el famoso cuerpo el SMAT a nuestro municipio. ¿A qué llegó? No lo sabemos. No hemos ni coordinado, ni se nos ha informado sobre ninguna presencia o procedimiento en el territorio. En entrevista con Teleantioquia Noticias, el gobernador encargado de Antioquia aseguró que la llegada del SMAT a Segovia se debió a que los habitantes del municipio supuestamente estaban bloqueando una vía principal. Van a atender una situación que hay en ese municipio
relacionada con el bloqueo de una de las vías 4G. Sin embargo, el alcalde Osorio negó lo dicho por el gobernador encargado y dijo que los habitantes de Segovia no han bloqueado las vías, por lo que la presencia del ESMAD es diferente. Y eso no existe ni se ha presentado en el momento. Simplemente han sido puestos de control donde la gente quiere precisamente evitar el ingreso del tema del COVID a los territorios. El alcalde manifestó que ninguna autoridad le ha querido dar información sobre quién dio la orden para que el ESMAD llegara a su municipio y cuál es el motivo. Todo lo que ha podido averiguar es a través de las comunidades de las veredas aledañas a Segovia. Nos han manifestado sobre unos hechos de unas capturas que se produjeron en la madrugada de hoy, 22 de junio del año 2020. En dichos lugares. El alcalde le solicitó a la Fiscalía, al Ejército y a la Policía que le expliquen por qué ninguna autoridad le informó por la presencia del ESMAD y cuál era el verdadero motivo de su llegada al municipio. Noticias 1 conoció informes de inteligencia elaborados desde hace 2 años por agencias de inteligencia aduanera y antidrogas de Estados Unidos y Colombia sobre los movimientos del colombiano Alex Saab y sus sociedades. Guillermo Gómez. Mónica, los investigadores de Estados Unidos y de Colombia le venían siguiendo la pista a Saab desde 2011, pero extrañamente el expediente se quedó quieto hasta 2018, cuando se reactivó ya como sospechoso de ser el lavador de los activos ilícitos de Nicolás Maduro. Un oficio elaborado por la DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, hace parte de las investigaciones judiciales que hay en Colombia contra el comerciante barranquillero Alex Saab, uno de los hombres más buscados por la justicia norteamericana, por ser, supuestamente, el lavador de los activos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha robado durante años. Del complot. El documento de inteligencia fechado el 19 de abril de 2018 centra su atención en la firma Group Graham Limited, una empresa inscrita en Hong Kong. La empresa, dedicada aparentemente a la exportación de atún, mayonesa y salsa de tomate desde Veracruz, México, hacia Venezuela, registra su ubicación física en este edificio de esta calle de Hong Kong. Pero sus negocios se hacían casi todos en países latinoamericanos, entre estos México, Panamá, Ecuador y Colombia. En este informe se relacionaban los negocios de alimentos, aunque en otros se habla de comercio de oro, gasolina y de elementos de construcción. En cuanto al primero, cada paquete de comida que llegaba a Venezuela desde Veracruz costaba menos de $1, pero la empresa de Saab lo vendía a $1.000 cada uno, según el reporte de las agencias de investigación de crímenes transnacionales. El informe registra también que en 2017, el exfiscal general de Colombia, Mario Iguarán, ejercía como abogado defensor de la firma de Saab, Group Graham Limited, que según este organigrama, elaborado por los investigadores de Estados Unidos y Colombia, sus socios eran, además de Alex Saab, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas y Rodolfo Reyes, ciudadano venezolano. En el organigrama de la empresa Group Graham Limited, que acompaña el oficio de las agencias binacionales, aparecen los datos personales de Alex Saab, Álvaro Pulido y Rodolfo Reyes. Dependiendo de ellos, ubican a 2 hijos de Saab, Chadi Naim e Hisham Ali, y a su lado, los padres de Saab y su exesposa Cintia Sertain. Luis Amir Saab Rada, referenciado en el informe judicial como padre de Alex Saab, aparece en las páginas sociales de la prensa caribe, homenajeado por el ex senador Álvaro Ashton en abril de 2017, cuando Ashton le entregó la Orden de Caballero del Senado. En el evento estuvieron miembros de la policía, entre otros, el general Gonzalo Londoño. Ashton, también atlanticense como la familia Saab, figura en expedientes judiciales sobornando a los magistrados del cartel de la toga para impedir que lo juzgaran por parapolítica. Venezuela envió a su embajador en Senegal hasta Cabo Verde para que desde allí procure la libertad de Alex Saab. Este calificó de inaceptable la captura y respaldó su petición de habeas corpus. Rusia, por su parte, dijo que no interferirá porque respeta la justicia caboverdina. Aún sin cumplir su segunda semana en Cabo Verde, el caso de Alex Saab ya llegó al Tribunal Supremo de Justicia de ese país. Su abogado radicó ante la Corte caboverdina un recurso de habeas corpus en el que reclama su libertad inmediata. De manera ilegal. El embajador de Venezuela en Cabo Verde, que es residente en Senegal, viajó hasta Cabo Verde para acompañar la apelación y en declaraciones de prensa calificó la captura de Saab como una interferencia grave e inaceptable de Cabo Verde, pues él se encontraba cumpliendo una misión para su país. Rusia nunca usó y no usa esos métodos. En el mismo sentido, el embajador ruso en Cabo Verde se dirigió a la prensa para desmentir los rumores sobre la presunta interferencia del régimen de Vladimir Putin.
El embajador calificó de absurdas tales versiones. A Rússia apoia a posição do governo cabo-verdiano de que o destino do senhor Alex Saab Morán. Ahora el supuesto testaferro colombiano de Nicolás Maduro, con el equipo de abogados que llegó con el embajador venezolano, atiende dos procesos. En el Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud de habeas corpus, que hoy documentó asegurando que no había orden de detención previa. Y en el Tribunal de Apelación de Barlovento, que ya ratificó la legalidad de la captura, y en 30 días, a más tardar, debe resolver la solicitud de extradición. Juristas de diferentes tendencias coinciden en que la reforma constitucional que se creó para castigar a los violadores y asesinos de menores de edad en realidad los beneficia reduciendo su prisión efectiva. Tras la aprobación del Congreso y a falta de la firma presidencial para que se convierta en ley de la República la cadena perpetua para violadores de menores de edad, exministros de Justicia y expertos constitucionalistas aseguraron que lejos de endurecer más estas penas, lo que hizo el legislativo fue debilitarlas. Con la norma que acaba de aprobar el Congreso, el autor de esos delitos puede quedar libre a los 25 años si demuestra que está resocializado. El exministro Reyes aseguró que la pena podría bajar aún más de los 25 años si el autor del delito demuestra que tuvo buen comportamiento y estudio. Pero como esos 25 años con la rebaja por trabajo y estudio son en realidad 16 y medio, lo que acaba de hacer el Congreso es permitir que quien antes no podía salir de la cárcel sin permanecer en ella 40 años físicos, ahora puede hacerlo a los 16 y medio. Para Reyes, los congresistas nunca estudiaron el proyecto de ley y se dejaron llevar por una propuesta populista. Quienes aprobaron el proyecto lo hicieron embelesados por el nombre de cadena perpetua. Pero si lo hubieran leído con atención antes de votarlo, se hubieran dado cuenta de que en realidad beneficiará a quienes cometen estos delitos contra los menores de edad. Por su parte, el abogado procesalista Ramiro Bejarano dijo que es un retroceso constitucional y manifestó que el acto legislativo está viciado de forma. El haber aprobado ese acto legislativo por unos senadores que estaban recusados sin que se hubiera resuelto legalmente la recusación es un acto contrario a la Constitución. El Colegio de Abogados Penalistas anunció que demandará la ley ante la Corte Constitucional para que la declare inexequible. Se desconocieron los derechos de los menores al reducir las penas hoy en día existentes para los delitos en su contra, que ahora serán revisables a los 25 años y no a los 40. Sin embargo, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, manifestó que una vez el presidente Duque firme esta ley, casos como el de Luis Alfredo Garavito podrían pedir la revisión de su pena inmediatamente, así la Corte Constitucional la declare inexequible. Una adolescente bogotana fue atropellada y arrastrada por 300 metros por un taxi enloquecido que destruyó el lado izquierdo de su cuerpo, pero su familia no ha contado con la ayuda de la policía para identificar al taxista fantasma. Sara Sepúlveda. Mónica, ellos pudieron obtener videos en los que no se distingue la placa del taxi, pero la policía, dueña de una de las cámaras que estaba en su recorrido, se negó a entregárselos y dijo que esta no había grabado. El 27 de abril a las 10:30 de la noche, Mar y Luna Rusi y sus amigos cogieron un taxi desde el barrio de Arborizada Alta hasta el centro, en la ciudad de Bogotá. Al llegar al destino y bajarse, el carro retrocedió, la atropelló y escapó. Quien recibe la peor parte es Mariluna. Además del golpe en el atropello, el taxista no se detiene, arranca de nuevo y vuelve a retroceder para finalmente acelerar, arrastrando a Mariluna bajo sus ruedas durante 3 cuadras. Después del accidente, la joven fue trasladada al Hospital San José, donde estuvo hospitalizada durante 19 días, gran parte de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Durante este tiempo la operaron 5 veces. Le fijaron los huesos rotos con clavos en la columna, cadera, pelvis y pie. Todo esto en la parte izquierda del cuerpo. La EPS Capital Salud, aunque se ha hecho cargo de algunas cirugías, otras han sido pagadas por la madre de la joven. La situación económica de ellas es un poco difícil porque mi hermana trabaja como comerciante independiente y debido a la cuarentena no ha podido salir a conseguir plata. Mariluna, quien cumplió 19 años el día que le dieron de alta, sigue con secuelas del accidente. No puede moverse y está postrada en la cama. Su madre es la única que vive con ella. La madre y familiares cercanos han conseguido algunos videos del momento, pero en ninguno de ellos se alcanza a ver la placa del vehículo. Ella en realidad está muy mal. Entonces nosotros pedimos el favor a las autoridades, al taxista, que por favor se entregue y le colabore a ella y se haga responsable de la situación, porque no es justo
que se le haya tirado la vida a mi sobrina. La Policía Metropolitana, en respuesta a un derecho de petición, respondió que no pueden entregarle los videos de su cámara cercana, pero también negó que ésta hubiera grabado el hecho. A los teletrabajadores colombianos les gustó más la experiencia que a otros, lo que indican los indicadores. La consultora laboral SPR Marco encuestó a teletrabajadores en su estudio Hábitos de Consumo post-COVID-19 y encontró que el 68% de los trabajadores de Italia y España quieren seguir teletrabajando, así como el 72% de los brasileños, el 76% de los mexicanos, el 77% de los portugueses y el 80% de los colombianos. Esto indica que aquí nos gusta atender al jefe de lejitos. Esto es lo que indican los indicadores. Luego de la alerta por el ritmo al que crecen los contagios y las muertes del COVID en Barranquilla, las calles de la ciudad están siendo patrulladas en busca de infractores, inclusive en la noche, con un helicóptero Black Hawk capaz de localizar concentraciones. Por las buenas. Rápido para la casa, niños. O con la fuerza de la ley, la alcaldía de Barranquilla busca frenar en seco el crecimiento de contagios en la ciudad. La gran mayoría está cumpliendo, pero el que no cumpla se encontrará con el peso de la ley. El alcalde Pumarejo, preocupado por las cifras de contagios y muertos por el coronavirus, encabeza los patrullajes terrestres y aéreos que desde el viernes realizan tropas combinadas de policía y ejército, especialmente en la zona suroccidental de la ciudad, donde se registra la mayor afectación por el virus. Nos montamos en el halcón de la policía, que tiene cámaras de detección infrarroja, de calor, y al mismo tiempo la capacidad de decirle a la policía dónde se están presentando aglomeraciones. En su recorrido por los sectores de las Malvinas, 7 de agosto y Evaristo Surdís, entre otros, el helicóptero de la policía identificó varios puntos en los que se estaba violando el toque de queda y la ley seca. Hemos trasladado a más de 200 personas a la UCJ. Asimismo, hemos impuesto más de 400 comparendos a personas que siguen insistiendo en infringir las normas sanitarias. Les recordamos a las personas cuidarse y cuidar a los suyos, no estar en la calle. Durante el fin de semana fueron sellados 30 establecimientos comerciales, 235 infractores pasaron la noche en calabozos de la policía y 490 barranquilleros tuvieron que meterse la mano al bolsillo para pagar las multas impuestas por no hacer caso de quedarse en la casa. El segundo foco de la pandemia en Colombia es Cali, donde entre muchas la policía tuvo que interrumpir la fiesta de despedida que organizó la familia de un distribuidor de licores, horas después de enterrar al enfermero de cuidados intensivos de la clínica Farallones. Con esta calle de honor improvisada, el personal médico de la clínica Farallones de Cali despidió a Ronald González. ¡Bravo, Yayi! Yayi, como le decían de cariño, se contagió de coronavirus mientras trabajaba como enfermero jefe de urgencias. Su cuerpo no resistió más después de luchar 10 días en la unidad de cuidados intensivos del mismo centro médico, donde semanas antes se dedicaba a salvar vidas. La gerencia general y la dirección médica de la clínica Farallones lamentan profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador, compañero y amigo Ronald González Melengue. El enfermero Ronald González tenía 30 años y era el encargado de hacer el triage, es decir, clasificaba a los pacientes de acuerdo con la urgencia de la atención. Ahora hace parte de los 18 miembros del personal médico que ha muerto en el país a causa del coronavirus. El Instituto Nacional de Salud calcula que hay al menos 1.547 casos de contagio del personal que está en primera fila enfrentando la emergencia sanitaria. Valle del Cauca tiene 7.525 contagios de COVID-19 y cerca del 80% de los casos están en Cali. Pero los caleños se resisten a dejar la rumba y la reducción de capacidad de unidades de cuidados intensivos no ha logrado persuadir. Ayer, en el Día del Padre, y pese a estar vigente la medida de toque de queda, se intervinieron más de 100 fiestas. La más grande, donde se calcula la presencia de aproximadamente 500 personas, se dio en el distrito de Agua Blanca, al oriente de Cali. El SMAT tuvo que intervenir.
hemos encontrado personas en el espacio público ingiriendo licor y se ha tenido que intervenir a través de comparendos y llamados de atención. La aglomeración, que incluso se transmitió en vivo por redes sociales, fue convocada por familiares y amigos de Franklin Gómez, dueño de Licores Frank, quien fue asesinado la semana pasada. El desafío a la autoridad en Cali se ve en todos los estratos. El toque de queda, que los caleños se resisten a cumplir, estará vigente hasta las 5 de la mañana de este martes. Otra reforma constitucional que el Congreso aprobó en esta legislatura es la creación de Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, es decir, un órgano de planeación y contratación que permitirá juntar iniciativas entre la capital y sus ciudades vecinas. Juliana Ramírez. El Congreso culminó su primera legislatura virtual y uno de los últimos proyectos en aprobar fue una reforma constitucional que permite la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Aún falta conocer su regulación a través de una ley orgánica, pero esta figura jurídica permitirá una planeación conjunta y sinergias financieras para ejecutar proyectos de inversión. Temas que pasan por la competitividad, por el agua, temas ambientales, temas de seguridad, temas de abastecimiento alimentario, encontrarán en la región metropolitana un lugar para articularse. Este es un proyecto que se ha venido intentando hace varias décadas, en que la agenda de Bogotá ha estado por una vía y la de Cundinamarca por otra vía. Por ejemplo, con la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, una carretera que cruce varios municipios podrá cofinanciarse solidariamente con una bolsa de recursos entre todos los que hagan parte, permitiendo que la vía se haga por la prioridad que tiene más allá de la frontera regional. Trabajamos en una visión que fuera gana-gana, que no pretendiera imponer ni Cundinamarca sobre Bogotá, ni Bogotá sobre Cundinamarca, sino que realmente pensara en cómo conjuntamente podríamos construir una visión. Esperamos que esta figura permita que Bogotá y sus municipios puedan crecer de una manera mucho más organizada y armónica, y no como viene pasando a baja densidad con un costo ambiental altísimo. Las decisiones de la región metropolitana se tomarán a través del Consejo Regional, que estará conformado por los alcaldes que voluntariamente quieran hacer parte de esta figura, la alcaldesa Claudia López y el gobernador Nicolás García. Algunos concejales, si bien están de acuerdo con esta integración, consideran que en su trámite el Congreso se saltó un principio fundamental de la democracia. Porque el acto legislativo se salta un requisito constitucional para crear este tipo de entidades territoriales, que son las consultas populares en los respectivos municipios que integrarían esta región metropolitana. Si bien esta figura jurídica no implica más recursos para Bogotá o Cundinamarca, será importante la ejecución y eficiencia de los recursos de las regalías. Es decir, para utilizar el fondo de regalías se debe tener la aprobación de proyectos por parte del órgano colegiado de administración y decisión OCAD, y ahora será más fácil la coordinación y aprobación de dichas iniciativas independientemente de la circunscripción regional. Con el supuesto propósito de proteger a Estados Unidos de la pandemia, Donald Trump anunció que reducirá los términos de las visas de trabajadores extranjeros. Y aunque la curva de contagio volvió a ascender, dice que los muertos, que hoy están en 120.000, llegarán a 150.000, lo que para él es un buen desempeño. Estados Unidos, el país con más casos de coronavirus en todo el mundo, tiene en este momento 120.000 muertos. Esta mañana el presidente Donald Trump anunció que el país podrá alcanzar los 150.000 fallecidos. Mencionó el modelo del Imperial College of London, que en marzo anunció que la cifra de muertos que habría en Estados Unidos si no se tomaba ninguna medida sería de 2 millones. Según el presidente Trump, el país hizo un gran trabajo afrontando el coronavirus y las cifras de muertos fueron pocas. Podría haber sido más. También mencionó que su país ha hecho muy buen trabajo y ya están en recuperación. La muestra de esto es la reapertura gradual que ya empezó, aunque en el último reporte del país confirmaron 33.000 casos nuevos. Hoy terminaba la orden judicial que restringía el acceso al país de trabajadores inmigrantes, pero Trump anunció que lo alargará hasta finales de año y además lo ampliará. Este veto afectará a trabajadores calificados como a trabajadores temporales con permisos dirigidos a hotelería y turismo, pues no podrán entrar al país. No aplica para aquellos que ya están legalmente trabajando en Estados Unidos. Las razones para ampliar y alargar esta medida es que a raíz del coronavirus hay una gran crisis económica que no puede recibir a más personas y debe proteger a los americanos. Esta medida puede afectar a 525.000 trabajadores extranjeros. A finales del año pasado, desconociendo lo que le esperaba en el futuro, Daniela Álvarez conoció a un niño que, a pesar de sus limitaciones, bailaba champeta de tal manera que a ella también le provocó bailar.
José Fernando Carvajal, el patrullero de la Policía Nacional, movió el corazón de muchos colombianos cuando hace un año, en pleno desfile del Día de la Independencia, el presidente rompió el protocolo y se bajó de su tarima para saludarlo y preguntarle cuál era su historia. José Fernando resultó herido al activar unos explosivos cuando estaba cumpliendo con la tarea asignada a su grupo de erradicar cultivos ilícitos. Estuvo 4 días en coma y 15 más en cuidados intensivos. Mientras tanto, los cirujanos se enfrentaban el dilema de amputarle las piernas arriba de las rodillas para evitar su muerte. La cirugía de amputación le salvó la vida. Hoy Carvajal es ejemplo de energía y superación. Las quiero animar para que salgan adelante, para que tengan una esperanza que es poder volver a caminar con sus prótesis y que en cada momento, cuando estén haciendo sus terapias, tengan muy presente que pueden llegar a caminar y pueden volver a tener una vida muy funcional. Así que en la pista. Cuando Daniela conoció a Juan David y tuvo el impulso de grabar un video con él bailando champeta, ni el niño ni ella se imaginaron que tiempo después ella estaría en una situación similar al menor. Así que Juan David tiene 13 años. Nació con una malformación congénita que le impidió el desarrollo de sus piernas y pese a los pronósticos de los médicos, aprendió a caminar con prótesis al año de vida y a los 2 ya estaba practicando natación. Lo cual le permitía un mejor movimiento para sus prótesis. ¿Esto a qué llevó a Juan David a que empezara la parte de la competencia siendo aún muy niño? Hoy Juan David es campeón nacional de paranatación y ha conquistado varias medallas. Ningún sueño es inalcanzable. Incluso sin piernas, he sido campeón nacional de paranatación. Una historia de superación que hace 6 meses tocó el corazón de Daniela, cuando coincidieron en unas vacaciones en Cartagena. La ex reina estaba grabando unos bailes de champeta para sus redes sociales cuando de repente vio a Juan David. Su valentía la conmovió y por eso le pidió permiso a sus padres para invitarlo a bailar junto a ella y grabar un video también para subirlo a las redes. Los padres aceptaron y Daniela empezó a enseñarle a Juan David uno a uno los pasos de la coreografía. Este fue el resultado. Recordando este momento y el amor con el que la ex señorita Colombia grabó con él, hoy Juan David le envía este mensaje a instancias de Noticias 1. No tengas miedo. Recuerda que Dios le da sus batallas más difíciles a sus guerreros más valientes. Vas a cumplir todos tus sueños y vas a volar tan alto como te lo propongas. Ánimo, Daniela. Colombia tiene un sistema de protección a los usuarios del sistema financiero que les permite tramitar sus quejas frente a un experto independiente que cada entidad debe contratar. Las personas vinculadas al sistema financiero pueden acudir al defensor del consumidor financiero cuando consideren que se incumple lo establecido en los contratos suscritos para la prestación de servicios o se incumple alguna norma en su entidad. Entre los que se destacan los establecimientos de crédito como los bancos o las compañías de financiamiento. También encontramos las fiduciarias, las sociedades administradoras de pensiones y cesantías, las aseguradoras, entre otras. Aquellas entidades obligadas a contar con un defensor del consumidor financiero o incluso las que voluntariamente lo han adoptado, están obligadas a informar de manera idónea la forma para contactar al defensor del consumidor financiero. Para presentar una queja, para pedir su vocería, para solicitar que funjan como conciliadores, pueden contactarlos directamente a través del correo electrónico que debe ser público en la página de internet de la entidad vigilada. Puede ser a través de la entidad vigilada para que ésta remita la información al defensor. El defensor del comunicador financiero es una persona ajena al banco o entidad financiera que está para atender inconvenientes entre el consumidor y la entidad. Absorber las quejas que formulan estos ante las entidades. Oficiar como conciliador en las controversias o en las diferencias que surjan entre el consumidor y la entidad. También deben ser voceros de las necesidades que tengan los consumidores ante las entidades y promover mejoras a los servicios o a los productos que ofrece el sistema financiero. El tablero híbrido que le sirve al tiempo a los presentes y a los conectados con la clase es uno de los recursos tecnológicos que tendrá el regreso de clases a las aulas cuando este se produzca. En tiempos de distanciamiento social, conectarse por medio de la tecnología es muy importante. Si bien WhatsApp ya permitía las videollamadas grupales, el número de invitados se limitaba a 8. Ahora Facebook acaba de integrar en WhatsApp Web la posibilidad de iniciar una videollamada grupal de hasta 50 personas a través de Messenger Rooms.
El creador de la sala necesita una cuenta de Facebook. Asimismo, el anfitrión de la reunión podrá eliminar participantes de la videollamada, invitar a más personas o cerrar la sala en cualquier momento. Los invitados o participantes no necesitan contar con una cuenta de Facebook y entre las opciones pueden, al igual que otras plataformas, compartir su pantalla, activar o desactivar su cámara y micrófonos y usar filtros. Para crear una sala de Messenger se debe abrir cualquier grupo de chat en WhatsApp Web. Luego seleccionar el icono del clip que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana, oprimir el botón de la cámara y posteriormente iniciar sesión con el usuario y la contraseña de Facebook. Y una vez creada la sala, puede compartir el enlace en cualquier chat de WhatsApp para que otros se unan. Para terminar la conversación se debe finalizar la sala. El enlace se desactivará y no será posible volver a usarlo. Y llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. De rechazo a la labor de un fiscal que cada día convence menos e intimida más. En su tradicional columna dominical de El Espectador, el profesor de Derecho Ramiro Bejarano publicó ayer una prueba escandalosa de violación de la autonomía judicial que la Constitución les garantiza a los fiscales en los procesos que investigan. En Colombia, la independencia de los subalternos del fiscal general ha sido ratificada por la Corte. Los fiscales, en tanto ejercen funciones judiciales y a su cargo se encuentra la instrucción de procesos penales, son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones. En el comentario que el abogado Bejarano tituló irónicamente Autonomía Obediente, él afirmó que aunque los fiscales generales siempre alegan que sus subalternos gozan de total libertad, no es creíble que no intervengan en casos famosos, como siempre se ha sospechado. Lo novedoso de la denuncia de Bejarano, sin embargo, es que presenta evidencia de que Francisco Barbosa no respeta la Constitución ni los derechos de sus delegados. Todos los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos sobre decisiones de fondo a mi correo institucional con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general de la Nación. El autor del mensaje es Gabriel Ramón Jaimes, uno de los más altos fiscales de Barbosa. Este nombró a Jaimes, polémico por su cercanía excesiva a los intereses del ultraderechista Alejandro Ordóñez, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema. Ese selecto grupo solo investiga a personajes con fuero, como la vicepresidenta, los ministros, el procurador y el contralor, los gobernadores, los generales o casos de connotación nacional, como la ñeñe política, por poner un ejemplo. Ni siquiera el fiscal general puede intervenir en el desarrollo específico de las investigaciones asignadas a cada fiscal, puesto que ello equivaldría a inmiscuirse indebidamente en un ámbito constitucionalmente resguardado de autonomía. Jaimes ha demostrado que no tiene problema cuando de darles gusto a sus jefes se trata, solo que al hacerlo, él y su superior podrían incurrir, como lo sugiere Bejarano, en el delito de prevaricato. Del saliente presidente del Congreso, Lidio García, se esperaba que fuera un conductor de debate que les diera garantías tanto a las bancadas del gobierno como a las de la oposición, debido a que pertenece al liberalismo, partido que supuestamente se declaró independiente de la administración Duque. Para que el Congreso sea la fuerza natural que acelere la transformación del país. Muchas gracias a todos. Cuando García asumió hace un año la presidencia, en reemplazo del ultrauribista Ernesto Macías, se declaró defensor del acuerdo de paz y garantista. Con errores o sin ellos, pero fue la paz que logramos y la que ha permitido que tengamos un mejor país en este momento. Pero pronto se le olvidaron sus orígenes y según evaluación de un grupo importante de políticos y periodistas, García se convirtió en un operador de los intereses de la presidencia de la República. En una entrevista que le dio hoy a El Tiempo, terminó confesando su oficialismo, de acuerdo con uno de sus críticos, cuando afirmó que, comillas, algunos quisieron que yo les prestara una tarima para atacar al gobierno, pero nosotros tenemos que estar apoyando a nuestro ministro de Salud y a todo el equipo de gobierno. García, quien también se opuso fuertemente a que el Congreso iniciara sesiones regulares con la disculpa de la cuarentena y después a que lo hiciera de manera presencial, con lo cual se habría disminuido el control político a la administración Duque, cerró su periodo con broche de hierro cuando esta semana se negó a discutir la posibilidad de que la Comisión de Paz del Senado siguiera sesionando en vacaciones.
Discúlpeme usted, pero dada la hora, lo avanzado de la edad y de la hora, hay una proposición que están pidiendo que no la pierda, que es la de la Comisión de Paz. Discúlpenme el atrevimiento, pero los senadores están insistiendo mucho en ello. La respuesta de García fue tan seca como autoritaria y arrogante. Siguiente punto, señor secretario. Este liberal ni siquiera se dio por enterado de la petición de 16 de sus colegas, que había sido enviada con 2 días de anticipación a su despacho. Ya tenemos tiempo para eso. Hoy, un mes antes de entregar su puesto, García dijo que está feliz porque cree que fue un gran presidente del Senado. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Como hace meses que los niños no pueden usar los juegos de un parque en el norte de Estados Unidos, una familia de osos resolvió probarlos. Por supuesto, hicieron el oso. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.